Hola gente, hoy les traigo una historia increíble y llena de misterio que va a mover su mente. Vamos a hablar sobre la experiencia de casi muerte de Iago Vilafuerte, un joven que tuvo una revelación sorprendente sobre el futuro de la humanidad. Él vio ángeles descendiendo a la tierra para una batalla épica que ocurrirá en septiembre de 2024. Quédate hasta el final, porque esta es una de esas historias que no te puedes perder. Y si eres nuevo aquí en el canal, no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. ¿Vamos a ello? Hola, mi nombre es Iago Vilafuerte. Tengo 30 años ahora, pero la historia que voy a contar hoy sucedió cuando tenía 17. Es una historia que cambió completamente mi vida y la forma en que veo el mundo. ¿Sabes? Desde que tengo uso de razón, siempre he tenido un compañero no deseado. El asma. Ella estaba conmigo en cada respiración, en cada momento de alegría y tristeza. Era como si hubiera nacido con un peso extra en los pulmones, algo que tenía que cargar todo el tiempo. Crecía en Miami, en una familia latina llena de amor y preocupación. Mi madre, Esperanza, era mi guardia número 1. Ella estaba siempre alerta, siempre lista para actuar al menor signo de dificultad en mi respiración. Mi padre también, claro, pero mi madre, ella tenía un sexto sentido para estas cosas. Creo que toda madre lo tiene, ¿no? Yo vivía una vida normal o tan normal como era posible para alguien con asma severa y la escuela. Tenía amigos, hacía las cosas que los adolescentes normalmente hacen. Pero siempre había ese miedo en el fondo de mi mente. El miedo de tener un ataque en público, de no poder respirar, de morir. Es extraño pensar en la muerte cuando tienes 17 años, pero era algo que no podía evitar. Mi rutina estaba llena de inhaladores, medicamentos y visitas al hospital. Conocía al doctor Manuel Álvaro mejor de lo que conocía a algunos de mis profesores. Él era el médico que se ocupaba de mí desde pequeño, y yo confiaba en él completamente. Siempre decía que yo era fuerte, que yo era un luchador. A veces le creía, otras veces no. Pero nada, absolutamente nada podría haberme preparado para lo que ocurrió esa mañana. Fue un día como cualquier otro, ¿sabes? Me desperté, me preparé para ir a la escuela. Todo normal, solo que no lo estaba. Tan pronto como abrí los ojos, sentí que algo estaba mal. Muy mal. El aire no entraba. Era como si alguien hubiera puesto un peso enorme sobre mi pecho. Intenté sentarme en la cama, intenté alcanzar mi inhalador en la mesita de noche, pero mis movimientos eran lentos, pesados. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Quería gritar pidiendo ayuda, llamar a mi madre, pero mi voz no salía. Todo lo que podía hacer era un sonido apagado, desesperado. Fue en ese momento que me di cuenta, esto no era un ataque de asma común. Era algo mucho, mucho peor. Y fue ahí que comenzó la jornada más increíble y aterradora de mi vida. Una jornada que me llevó a los límites entre la vida y la muerte, y que cambió para siempre la forma en que veo el mundo y mi lugar en él. Pero antes de entrar en los detalles de esta experiencia, quiero que ustedes entiendan una cosa. Lo que voy a contar puede parecer increíble, e incluso imposible, pero puedo garantizar que cada palabra es verdadera. Es mi verdad, mi experiencia. Y espero que, al compartirla con ustedes, pueda traer un poco de luz y esperanza, así como esta experiencia trajo para mí. Esa mañana, cuando me di cuenta de que no podía respirar, el tiempo pareció detenerse. Cada segundo se arrastraba como si fueran horas. Podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos, rápido e irregular. La habitación a mi alrededor comenzó a volverse borrosa, los colores mezclándose como en una pintura abstracta. No sé cuánto tiempo pasó hasta que mi madre me oyó. Podrían haber sido segundos o minutos, pero para mí pareció una eternidad. Cuando ella entró en la habitación vi el pánico en sus ojos. Creo que fue en ese momento cuando realmente entendí la gravedad de la situación. Mi madre, que siempre mantenía la calma en mis crisis, estaba visiblemente aterrorizada. Corrió hacia mí, me ayudó a levantarme. Sus palabras eran un borrón,
pero recuerdo que dijo algo como «aguanta firme, hijo mío». Con una fuerza que no sabía que tenía, prácticamente me cargó fuera de la habitación, bajó las escaleras conmigo y me puso en el coche. El viaje hasta el hospital fue como una pesadilla febril. Las calles de Miami pasaban en borrones de luz y color. Escuché el sonido del claxon, las sirenas a lo lejos, y la voz de mi madre hablándome, suplicándome que me mantuviera despierto. Pero era tan difícil. Mis ojos querían cerrarse. Mi cuerpo parecía demasiado pesado. Llegamos al hospital cerca de South Beach. Las luces brillantes de la emergencia me cegaron por un momento. Recuerdo que me colocaron en una hamaca, de ver rostros desconocidos moviéndose rápidamente a mi alrededor. Y entonces, en medio del caos, vi un rostro familiar. La doctora, al parecer, comenzó a examinarme de inmediato. Escuché palabras sueltas: saturación baja, broncoespasmo severo y penefrina. Sentí picaduras en los brazos, probablemente de agujas e inyecciones. La doctora, al parecer, hablaba conmigo, diciéndome que me calmara para intentar respirar despacio. Pero, ¿cómo se respira despacio cuando sientes que te estás ahogando en el aire? Una máscara de oxígeno fue colocada en mi rostro. El aire forzado en mis pulmones iba, pero al mismo tiempo traía un alivio momentáneo. Quería decirles que tenía miedo, que no quería morir, pero no podía hablar. Todo lo que podía hacer era mirar los ojos preocupados de mi madre, que sostenía mi mano con fuerza. Los minutos siguientes fueron un torbellino de actividad. Más médicos llegaron, se realizaron más exámenes. Escuché los bip de las máquinas, voces urgentes dando órdenes. La doctora, al parecer, estaba constantemente a mi lado monitoreando mi condición. Poco a poco comencé a sentir los efectos de los medicamentos. Mi respiración se volvió un poco más fácil, pero aún me sentía exhausto, como si hubiera corrido una maratón. El miedo seguía ahí, pulsando bajo la superficie. Fue entonces cuando escuché a la doctora decir algo sobre dejarme descansar, que lo peor ya había pasado. Mi madre besó mi frente, sus lágrimas cayendo en mi rostro. Quería decirle que estaba bien, que iba a estar bien, pero las palabras no salían. Mis párpados estaban pesados, tan pesados. Luché contra el sueño con miedo de que si cerraba los ojos nunca más los abriría. Pero la exhaustión era demasiado fuerte. Lo último que vi antes de ceder al sueño fue el rostro de la enfermera, diciéndome que me relajara, que ella estaría allí conmigo. Y entonces oscuridad. Pero no era el fin. De hecho, era solo el comienzo de algo que nunca podría haber imaginado. Algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando cerré mis ojos en esa cama de hospital, esperaba encontrar el sueño. ¿Sabes esa sensación de cuando estás a punto de dormir y tu cuerpo se siente pesado? Así fue al principio, pero entonces algo extraño sucedió. La sensación de peso desapareció por completo, como si me hubiera vuelto ligero como una pluma. De repente, ya no estaba acostado. Era como si estuviera flotando. Es difícil de explicar. Abrí los ojos, o al menos pensé que los había abierto, y me vi en un lugar que ya no era más la habitación del hospital. Era un espacio oscuro, pero no aterrador. Era más como un vacío cómodo. Miré hacia abajo y me llevé un susto. Allí estaba yo, acostado en la cama del hospital. Podía ver mi cuerpo, pálido e inmóvil, con tubos y máquinas conectados. Bios médicos y enfermeros a mi alrededor, trabajando frenéticamente. Y mi madre, oh, mi madre. Ella estaba allí sosteniendo mi mano, rezando bajito. Mi primer instinto fue gritar, decirles que estaba bien, que estaba allí arriba. Pero ningún sonido salió. Intenté moverme hacia ellos, pero era como si hubiera una barrera invisible impidiéndomelo. Lo más extraño de todo esto, no sentía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no había opresión en el pecho. No había lucha por respirar. Me sentía en paz, tranquilo, como si todo estuviera exactamente como debería estar. Mientras observaba hacer en el suelo, comencé a notar algo diferente. Era como si pudiera sentir las emociones de todos en la sala. El miedo de mi madre, la determinación del doctor Álvarez, la preocupación de las enfermeras.
Todo eso me golpeaba en olas, pero no de forma opresora. Era más como comprensión. De repente la escena comenzó a desaparecer, como si estuviera disolviéndose. Por un momento me sentí desorientado. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, me vi en un lugar completamente diferente. Era la cocina de mi casa, pero no la cocina actual. Era como era años atrás cuando era niño. El olor de las panqueques recién hechas llenó mis sentidos, y allí, de espaldas a mí, estaba mi abuela. Abuela Camila. Mi corazón dio un salto. Abuela Camila había fallecido cuando yo tenía 10 años. Mira allí. Viva y haciendo panqueques como solía hacer en las mañanas de domingo, trajo una ola de emociones que no estaba preparado para sentir. Abuela, intenté llamar, pero ningún sonido salió. Intenté tocarla, pero mi mano pasó directamente a través de ella como si fuera un fantasma. Fue en ese momento que el pánico comenzó a instalarse. ¿Qué estaba sucediendo conmigo? Antes de que pudiera procesar todo esto, la escena cambió nuevamente. La cocina acogedora desapareció y me vi en un espacio oscuro y vacío, pero no estaba solo. A mi alrededor había otras presencias. No puedo llamarlas personas porque no tenían forma definida. Era más como esencias, y todas parecían tan perdidas y confusas como yo. Intenté comunicarme con ellas, entender dónde estábamos y qué estaba sucediendo. Pero era como si estuviéramos todos aislados en nuestras propias burbujas de existencia. Podíamos percibirnos unos a otros, pero no interactuar. Fue en ese momento de confusión y aislamiento que noté algo a lo lejos. Era un punto de luz, tan pequeño y distante que al principio pensé que era mi imaginación. Pero cuanto más me concentraba en él, más fuerte y brillante se volvía. Algo dentro de mí me decía que fuera en dirección a esa luz. No era un pensamiento consciente, era más como un llamado. Una certeza profunda de que allí estaba la respuesta a todas mis preguntas. Y así, dejando atrás la confusión y el miedo, comencé mi viaje hacia aquella luz. Mal sabía yo que lo que me aguardaba cambiaría para siempre mi comprensión sobre la vida, la muerte y todo lo que existe entre ellas. A medida que me movía hacia aquella luz, era como si el propio concepto de movimiento hubiera cambiado. No estaba caminando ni volando en el sentido tradicional. Era más como ser atraído, como si aquella luz fuera un imán gigante y yo, un pequeño trozo de metal. A medida que me acercaba, la luz se volvía cada vez más intensa, pero no era opresiva ni incómoda. Era acogedora, cálida. Imaginen el abrazo más reconfortante que hayan recibido y multipliquen esa sensación por 1000. Así es como me sentía envuelto por aquella luz. Cuando finalmente alcancé la luz, fue como sumergirme en un océano de paz y amor. Todos los miedos, todas las preocupaciones que había tenido en la vida simplemente desaparecieron. Era como si hubiera dejado atrás un pesado abrigo que ni siquiera sabía que estaba cargando. En ese momento, me siento completo, entero, como si todas las piezas del rompecabezas de mi existencia finalmente se hubieran encajado. Yo era yo, pero al mismo tiempo era mucho más que eso. Era como si pudiera sentir una conexión con el bien, con todo. Y entonces, en medio de toda esa paz y amor, me di cuenta de que no estaba solo. Había una presencia allí conmigo. No puedo decir que vi a alguien en el sentido tradicional. Era más como sentir a alguien, una presencia cálida y acogedora. Esa presencia se presentó como mi mentora. No con palabras, ¿entiendes? Era más como un entendimiento que surgió en mi mente. Ella irradiaba una sabiduría y un amor que me dejaron completamente a gusto. Mi mentora entonces comenzó a guiarme a través de un viaje por mi propia vida. Pero no era como ver una película. Era como revivir cada momento, cada emoción. Vi momentos de mi infancia que había olvidado completamente. Momentos de alegría, de tristeza, de miedo. Vi el día en que defendí a un compañero de clase que estaba siendo intimidado. En ese momento no pensé que fuera gran cosa. Pero ahora, viendo a través de estos nuevos ojos, pude darme cuenta del impacto que esa pequeña acción tuvo. Vi cómo aquel acto de bondad se extendió,
afectando no solo a mi colega, sino a otras personas a su alrededor. Mi mentora me mostró cómo cada acción, cada palabra, cada pensamiento, crea ondas de energía que se propagan por el universo. Vi cómo incluso los actos más pequeños de amabilidad pueden tener un impacto enorme, mucho más allá de lo que podemos imaginar. Pero no fueron solo los momentos buenos que volví a visitar. También vi las veces en que fui egoísta, en que lastimé a otras personas. Sin embargo, no había juicio, solo comprensión y una oportunidad de aprender de esos errores. Durante toda esa revisión, sentí un amor incondicional proveniente de mi mentora. No importaba lo que había hecho bien o mal, ese amor permanecía constante. Y poco a poco, comencé a sentir ese mismo amor por mí mismo y por todas las demás personas. Fue como si pudiera ver por primera vez cuán interconectados todos nosotros somos. Cada persona que he conocido, cada extraño que cruzó mi camino, todos formábamos parte de una intrincada red de relaciones e impactos mutuos. Entendí que la vida no se trata de acumular cosas o alcanzar estatus. Se trata de crecer, aprender, amar. Se trata de las conexiones que hacemos y el impacto positivo que podemos tener en el mundo que nos rodea. Cuando esta revisión llegó a su fin, me sentí transformado. Era como si hubiera ganado una nueva perspectiva, una comprensión más profunda del propósito de la vida. Pero mi viaje estaba lejos de terminar. Mi mentora tenía más para mostrarme, cosas que desafiarían todo lo que pensaba saber sobre el mundo y sobre mí mismo. Y así, lleno de una mezcla de gratitud, amor y curiosidad, me preparé para el próximo paso de esta increíble jornada. Tras la revisión de mi vida, me sentía como si hubiera pasado por una transformación profunda. Pero mi mentora me indicó que aún había más por ver, más por aprender. Con un gesto suave, me guió hacia lo que parecía ser una sala diferente en este reino de luz. De repente, ante nosotros, surgió algo que solo puedo describir como una enorme pantalla de energía pura. Era como si el propio tejido del universo se hubiera doblado para formar una superficie, donde imágenes podían ser proyectadas. Fue en esa pantalla cósmica que comencé a ver destellos de lo que parecía ser mi futuro. Las imágenes comenzaron a fluir, algunas nítidas, otras más nebulosas. Me vi a mí mismo, más viejo, en una casa que no reconocí. Estaba rodeado por una familia amorosa, una esposa cuyo rostro me era extrañamente familiar y dos niños corriendo alrededor. La escena irradiaba felicidad y contento. Luego, vi destellos de una carrera exitosa. No podía distinguir exactamente cuál era mi profesión, pero podía sentir la satisfacción y el sentido de propósito que emanaban de esas imágenes. Era como si hubiera encontrado una manera de unir mi pasión con un trabajo que realmente hacía una diferencia en la vida de las personas. Pero no todo eran flores. También vi los desafíos que tendría que enfrentar. Momentos de duda, de miedo. Vi que mi lucha contra el asma continuaría, aunque de una forma diferente. Ya no era un enemigo a ser combatido, sino un compañero de viaje. Algo que me enseñaría lecciones valiosas sobre resiliencia y aceptación. Mientras observaba estas escenas desarrollarse, sintió una mezcla de emociones. Había esperanza y entusiasmo por lo que estaba por venir, pero también una punzada de ansiedad por los desafíos que tendría que enfrentar. Fue entonces cuando la pantalla cambió drásticamente. Las imágenes de mi vida personal dieron paso a algo mucho más grande, algo que parecía afectar no solo a mí, sino al mundo entero. Vi escenas de septiembre de 2024, y lo que vi me dejó sin aliento. Ante mis ojos, vi un ejército de seres luminosos. Solo puedo describirlos como ángeles descendiendo de los cielos. Sus alas brillaban con una luz divina, tan intensa que parecía atravesar la propia pantalla y alcanzarme. Esos seres angelicales parecían estar preparándose para una batalla. Al otro lado, vi sombras formándose en criaturas de las tinieblas que se esparcían por el planeta, como una neblina oscura y amenazadora. El contraste entre la luz de los ángeles y la oscuridad de esas criaturas era impactante,
Comencé a entender que lo que estaba viendo era nada menos que una batalla cósmica entre el bien y el mal, a punto de suceder en nuestro mundo. Los ángeles estaban allí para proteger a la humanidad de una amenaza oscura que el mal podía comprender. La intensidad de esa visión era abrumadora. Podía sentir el peso de lo que estaba por venir, la importancia crucial de este evento para el futuro de la Tierra. Mi mentora, al percibir mi asombro, me explicó amablemente que esta batalla sería un momento decisivo para la humanidad. Ella me dijo que las acciones de las personas durante ese periodo serían cruciales. Cada elección, cada acto de bondad o egoísmo tendrían un impacto directo en el resultado de esa batalla cósmica. Era como si el destino del mundo estuviera en manos de cada individuo. Me quedé atónito con la magnitud de lo que estaba viendo. ¿Cómo podría yo, una persona común que apenas podía lidiar con su propia asma, tener algún papel en algo tan grandioso? Pero mi mentora me aseguró que cada uno de nosotros tiene un papel importante que desempeñar, incluso si no podemos ver inmediatamente el impacto de nuestras acciones. Cuando la visión finalmente se disipó, me sentí transformado. Ya no era solo agua, el chico con el asma de Miami. Era parte de algo mucho más grande. Un participante en un drama cósmico que afectaría el destino de toda la humanidad. En ese momento, entendí que había regresado a la vida por una razón. Tenía un propósito mayor que cumplir, una misión que iba más allá de mi propia existencia. Y aunque la magnitud de esa responsabilidad era aterradora, también sentí una determinación crecer dentro de mí. Miré a mi mentora, lleno de preguntas, ansioso por entender más sobre lo que acababa de ver y lo que eso significaba para mí y para el mundo. Después de la abrumadora visión del futuro, me sentía sobrecargado de emociones y preguntas. Mi mentora, al percibir mi confusión, me guió hacia lo que parecía ser un jardín sereno y tranquilo. No era un jardín físico como los que conocemos, sino un espacio de pura energía que transmitía la misma sensación de paz y armonía que un jardín terrenal proporcionaría. Fue en este lugar de serenidad donde mi mentora comenzó a explicarme más sobre lo que había visto y experimentado. Su voz, que en realidad no era una voz, sino una forma de comunicación directa de mente a mente, era suave y reconfortante. Y agua, ella comenzó. Lo que viste es solo una fracción del gran plan del universo. La batalla que presenciaste es una manifestación física de un conflicto espiritual que siempre está en curso. La lucha entre la luz y la oscuridad, entre el amor y el miedo. Ella explicó que los ángeles que yo había visto no eran exactamente como las figuras aladas retratadas en el arte religioso, sino más bien manifestaciones de energías positivas y amorosas que existen en el universo. De la misma manera, las criaturas de las tinieblas representaban miedos, dudas y negatividad que pueden consumir a las personas y al mundo. Pero, ¿por qué pregunté si aún soy capaz de entender completamente mi papel en todo esto? Mi mentora sonrió, o al menos esa fue la sensación que tuve. Y agua. Cada alma tiene un papel único que desempeñar en la gran alfombra de la existencia. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Su lucha con el asma, sus experiencias de vida, todo eso la preparó para este momento. Tienes una sensibilidad especial, una capacidad de empatía que será crucial en los tiempos que vendrán. Ella entonces me explicó que mi experiencia de casi muerte no era un accidente, sino una oportunidad para que yo ganara una perspectiva más amplia sobre la vida y mi propósito. Volverás con un conocimiento que pocos poseen, ella dijo, pero con ese conocimiento viene una gran responsabilidad. Mi mentora entonces comenzó a enseñarme sobre la naturaleza de la realidad, sobre cómo nuestros pensamientos y acciones moldean no solo nuestras vidas, sino el propio tejido del universo. Aprendí que cada acto de bondad, cada pensamiento positivo, fortalece las fuerzas de la luz, mientras que cada acción egoísta o pensamiento negativo fortalece la oscuridad. La batalla que viste, explicó, no se librará con espadas o armas, sino con elecciones.
Cada decisión que las personas tomen en los próximos años tendrá un impacto profundo en el resultado final. Me impresionó la magnitud de lo que estaba aprendiendo. Era como si las cortinas del universo se hubieran abierto, revelando los mecanismos ocultos de la existencia. Continuó mi mentora. Recuerda que el futuro que viste no está escrito en piedra. Es un potencial, una posibilidad. Las acciones de las personas, incluidas las tuyas, pueden cambiar el curso de los eventos. Ella me enseñó sobre la importancia del equilibrio, sobre cómo la luz y la oscuridad son partes necesarias de la existencia. Sin desafíos, no habría crecimiento, dijo ella. Su asma, por ejemplo, aunque difícil, le enseñó compasión y resistencia. Aprendí sobre la interconexión de todas las cosas, sobre cómo cada pensamiento y acción crea ondas que se propagan por el universo. Entendí que no existen acciones insignificantes. Cada gesto de bondad, no importa cuán pequeño sea, tiene el potencial de crear cambios profundos. Su papel, dijo mi mentora, será el de un faro. Volverás con un conocimiento que pocos poseen, y tu tarea será compartir esa luz con los demás, no a través de grandes discursos o acciones dramáticas, sino a través de pequeños actos de bondad, de comprensión, de amor. A medida que absorbía estas enseñanzas, sentí un cambio profundo dentro de mí. Ya no era solo el ego, el chico asmático de Miami. Era una parte integral del universo con un papel único e importante que desempeñar. Miré a mi mentora, lleno de gratitud y un nuevo sentido de propósito. Estoy listo, dije yo, aunque no con palabras. Estoy listo para volver y hacer la diferencia. Mi mentora sonrió de nuevo, irradiando amor y aprobación. Recuerda, ella dijo, nunca estás solo. Incluso cuando regreses, incluso cuando los recuerdos de esta experiencia comiencen a desvanecerse, siempre estaremos contigo, guiándote y apoyándote. Con esas palabras sentí que mi tiempo en este reino de luz estaba llegando a su fin. Pero antes de partir tenía una última lección que aprender, una que cambiaría para siempre la forma en que veía la vida y la muerte. Mientras absorbía las enseñanzas de mi mentora, sentí un cambio sutil en el ambiente a mi alrededor. La luz, que hasta entonces parecía venir de todas las direcciones, comenzó a concentrarse en un punto frente a mí, formando lo que solo puedo describir como un portal luminoso. Mi mentora, con su presencia reconfortante, se volvió hacia mí. No había palabras, pero entendí perfectamente lo que estaba sucediendo. Era hora de tomar una decisión, y aunque no lo comunicó con palabras, lo hizo con una forma de pensamiento puro. Ahora estás ante una decisión crucial. Este portal representa la continuación de tu viaje espiritual. Si decides cruzarlo, dejarás atrás tu vida terrenal y continuarás tu evolución en otros planos de existencia. Me quedé atónito con la magnitud de esta elección. Por un lado, la paz y el amor que sentía en este lugar eran indescriptibles. La idea de dejar atrás todo el sufrimiento y las limitaciones de la vida física era tentadora. Aquí no había asma, no había miedo, no había dolor. Pero entonces, como si respondiera a mis pensamientos, mi mentora me mostró otra visión. Vi a mis padres en el hospital, especialmente a mi madre, Esperanza. La adoración en sus ojos era palpable. Vi a amigos y familiares todos sufriendo con la posibilidad de mi partida. Recuerda, continuó mi mentora, que cada vida es preciosa. Cada experiencia es una oportunidad de crecimiento. Si decides volver, enfrentarás desafíos, pero también tendrás la oportunidad de hacer la diferencia, de ser esa luz que el mundo tanto necesita. En ese momento, recordé la visión del futuro, de la batalla cósmica que estaba por venir. Entendí que mi elección no afectaría solo a mí y a mis seres queridos, sino que podría tener un impacto en el propio equilibrio entre la luz y la oscuridad en el mundo. Fue entonces que me di cuenta, esta no era solo una elección entre vida y muerte, sino una elección entre comodidad personal y responsabilidad colectiva. Volver significaría enfrentar dificultades para lidiar con mi asma, enfrentar los desafíos de la vida cotidiana, pero también significaría la oportunidad de hacer la diferencia,
de compartir lo que he aprendido, de ser parte activa en la lucha por el bien. Miré hacia el portal luminoso, sintiendo su llamado. Era tentador, increíblemente tentador. Pero entonces me di la vuelta y miré en la dirección opuesta, donde podía sentir más que ver, una conexión con mi cuerpo físico, con mi vida terrenal, con el corazón pesado pero lleno de determinación. Tomé mi decisión. Quiero volver, como mencioné a mi mentora. Hay mucho trabajo por hacer, muchas personas a las que ayudar. No puedo abandonarlos ahora. Sentí una ola de aprobación y amor proveniente de mi mentora. Su elección es valiente y sabia, recuerda siempre. La vida es el mayor regalo, y cada momento es una oportunidad para esparcir luz. Ella entonces me explicó que el regreso no sería fácil. Su cuerpo pasó por un gran trauma. El camino de vuelta será desafiante. Además, los recuerdos de esta experiencia pueden volverse nebulosos con el tiempo, pero el aprendizaje, el crecimiento, la comprensión más profunda que has adquirido aquí, todo eso permanecerá contigo. Al sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con el conocimiento y el amor que había experimentado aquí. Mi mentora se acercó, envolviéndome en una última ola de amor incondicional. Ve en paz y agua. Recuerda siempre, nunca estás solo. Siempre estaremos contigo, guiando y apoyando, incluso si no puedes vernos o escucharnos directamente. Con estas palabras de despedida, me sentí siendo arrastrado de vuelta. Era como nadar contra una fuerte corriente, cada movimiento exigiendo un esfuerzo inmenso. La luz comenzó a disminuir, y me sentí sumergiéndome de nuevo en la oscuridad. Pero esta vez, la oscuridad no me asustaba. Sabía que estaba regresando para cumplir un propósito mayor. Y así, con determinación y amor en el corazón, me dejé llevar de vuelta a mi vida terrenal, listo para enfrentar los desafíos que me aguardaban y para ser la luz que el mundo necesitaba. El proceso de regresar a mi cuerpo fue una experiencia que desafía cualquier descripción. Era como si estuviera nadando a través de capas y más capas de realidad, cada una más densa y pesada que la anterior. La luz que antes me envolvía completamente fue disminuyendo gradualmente hasta que me vi sumergido en la oscuridad total. Por un momento sentí pánico. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué estaba sucediendo? Pero entonces recordé las palabras de mi mentora. Nunca estás solo. Aferré este pensamiento como si fuera un salvavidas en un mar tempestuoso. De repente, comencé a sentir de nuevo. No era la sensación etérea y ligera que experimenté en el reino de luz, sino más bien, sensaciones físicas, intensas y, para ser honesto, bastante incómodas. Sentidor. Un dolor agudo en el pecho que me recordó inmediatamente de mi lucha contra el asma. Sentí frío. Un frío que parecía penetrar hasta los huesos, y sobre todo, sentí un peso inmenso como si cada célula de mi cuerpo estuviera luchando contra la gravedad. Lentamente, muy lentamente, comencé a escuchar sonidos a mi alrededor. Primero, eran solo ruidos indistintos como si estuviera sumergido en el agua. Pero poco a poco, los sonidos fueron volviéndose más claros. Escuché ABP rítmico de máquinas, o murmullo bajo de voces, el sonido suave de pasos en el suelo de linóleo. Intenté abrir mis ojos, pero mis párpados parecían demasiado pesados. Intenté mover mis dedos, mis brazos, cualquier cosa, pero mi cuerpo no respondía a mis órdenes. Fue entonces que escuché una voz clara y familiar. «Iago, mijo, ¿puedes oírme?» Era la voz de mi madre, Esperanza. Había tanto amor, tanta preocupación en su voz que sentí mi corazón apretarse. Quería tanto responder, decirle que estaba bien, que había vuelto, pero no podía hacer que mi cuerpo obedeciera. Escuché otra voz, esta vez más grave y profesional. La reconocí como la voz del doctor Álvarez. «Señora Vilafuerte, veo señales de actividad cerebral aumentada. Creo que su hijo está comenzando a despertar. Puede llevar algún tiempo, pero eso es una buena señal». Mientras luchaba por recuperar el control de mi cuerpo, recuerdos de mi experiencia comenzaron a pasar por mi mente.
A Luz, mi mentora, las lecciones que aprendí, la visión del futuro, todo parecía tan vivido y al mismo tiempo tan distante, como un sueño del cual acabas de despertar y tratas desesperadamente de recordar antes de que se escape completamente. No sé cuánto tiempo estuve en este estado de semiconsciencia. Podrían haber sido minutos, horas o incluso días. El tiempo parecía no tener significado, pero poco a poco, muy lentamente, comencé a sentir que estaba recuperando el control de mi cuerpo. Primero, logré mover levemente mis dedos. Luego, sentí mis labios moverse aunque ningún sonido saliera y finalmente, después de lo que pareció una eternidad, conseguí abrir mis ojos. La luz de la habitación del hospital me cegó momentáneamente. Pesqué varias veces tratando de enfocar mi visión, y entonces vi el rostro de mi madre. Sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar, pero había una sonrisa radiante en su rostro. «Y el agua», exclamó tomando mi mano. «Oh, gracias a Dios, estás de vuelta». Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y dolorida. Solo podía emitir un sonido ronco. El doctor Álvarez, que estaba al otro lado de la cama, rápidamente me ofreció un vaso de agua con una pajilla. Después de tomar algunos tragos, finalmente logré hablar. Mi voz salió débil y ronca, pero las palabras eran claras. «Mamá, volví, elegí volver». Vi confusión en sus ojos, pero también alivio y amor infinito. El doctor Álvarez comenzó a hacer preguntas, a verificar mis signos vitales, pero todo eso parecía distante, sin importancia. En ese momento, acostado en esa cama de hospital, débil y dolorido pero más vivo, sabía que mi verdadera jornada apenas comenzaba. Había vuelto con un propósito, con un conocimiento precioso, y estaba decidido a cumplir la misión que me fue confiada. Miré por la ventana de la habitación y vi el cielo azul de Miami. El mundo parecía el mismo, pero yo sabía que había cambiado profundamente, y estaba listo para enfrentar lo que viniera, armado con el amor y la sabiduría que había experimentado del otro lado. Los días que siguieron a mi despertar en el hospital fueron una montaña rusa de emociones y desafíos. Físicamente, mi cuerpo estaba exhausto. Los médicos explicaron que había pasado por una experiencia traumática y que la recuperación llevaría tiempo. Mi asma, aunque aún presente, parecía estar bajo control gracias a los cuidados intensivos que recibí. Pero el verdadero desafío no era físico, era mental y emocional. ¿Cómo explicar a los demás lo que había experimentado? ¿Cómo transmitir la profundidad y la importancia de lo que aprendí del otro lado? Y aún más importante, ¿cómo incorporar ese conocimiento en mi vida cotidiana? En los primeros días estaba ansioso por compartir mi experiencia con todos. Hablé con mis padres, con el doctor Álvarez, con las enfermeras, conté sobre la luz, sobre mi mentora, sobre las lecciones que aprendí. Algunas personas escuchaban con fascinación, otras con escepticismo. El doctor Álvarez en particular parecía muy interesado, haciendo preguntas detalladas y tomando notas. Mi madre, Esperanza, escuchaba todo con una mezcla de asombro y preocupación. «Mijo», ella me dijo un día sosteniendo mi mano, «no importa lo que viste o experimentaste, lo importante es que estás aquí con nosotros ahora». Con el paso de los días comencé a darme cuenta de que no todo el mundo estaba listo o dispuesto a escuchar sobre mi experiencia. Algunos amigos que vinieron a visitarme parecían incómodos cuando mencionaba el tema. Otros intentaban cambiar de tema, hablando sobre la escuela o sobre lo que había perdido mientras estaba en el hospital. Gradualmente, aprendí a dosificar lo que compartía y con quién lo compartía. Me di cuenta de que la verdadera lección no estaba en contar a todos sobre mi experiencia, sino en vivir de acuerdo con lo que aprendí. La readaptación a la vida normal fue un desafío en sí misma. Cosas que antes parecían tan importantes, notas en la escuela, ropa de moda, pequeñas discusiones, ahora parecían triviales a la luz de lo que había experimentado. Al mismo tiempo, cosas que solía ignorar, la sonrisa de un extraño, el canto de los pájaros por la mañana, la gentileza de un gesto, adquirieron un nuevo significado.
Mi relación con mi asma también cambió. Antes yo veía como un enemigo, algo a ser combatido y odiado. Ahora, aunque todavía fuera un desafío, yo lo veía como parte de mi camino, algo que me enseñó compasión y resistencia. Uno de los mayores cambios fue en cómo interactuaba con las personas. Me acordé de lo que mi mentora me había enseñado sobre la interconexión de todas las cosas. Comencé a practicar más empatía, tratando de ver más allá de las apariencias y entender las luchas internas que cada persona estaba enfrentando. En la escuela noté que estaba más paciente con mis compañeros, más dispuesto a ayudar a aquellos que estaban teniendo dificultades. Comencé a involucrarme en trabajos voluntarios, sintiendo que cada pequeño acto de bondad era una forma de honrar lo que había aprendido. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que me sentía abrumado por la responsabilidad del conocimiento que llevaba, la visión del futuro. La batalla cósmica que estaba por venir pesaba en mí. ¿Cómo podría yo, un adolescente común, hacer la diferencia ante algo tan grandioso? Fue durante una de esas crisis de duda que recordé las palabras de mi mentora. Cada acto de bondad, por pequeño que sea, fortalece las fuerzas de la luz. Entonces me di cuenta de que mi tarea no era salvar el mundo solo, sino ser una luz en mi propio círculo de influencia, inspirando a otros a hacer lo mismo. A medida que pasaban los meses, noté que algunos detalles de mi experiencia comenzaban a volverse nebulosos. Era como intentar recordar un sueño. Las emociones y las lecciones permanecían vívidas, pero algunos detalles específicos comenzaban a escaparse. Eso me asustó al principio, pero luego entendí que lo importante no eran los detalles exactos. Pero, ¿cómo aplicaba lo que había aprendido en mi vida diaria? Comencé a llevar un diario, no solo para registrar mi experiencia, sino para documentar mi viaje de crecimiento y transformación. Cada día traía nuevos desafíos y oportunidades para aplicar las lecciones que aprendí. Y así, día tras día, continuaba mi viaje. No más solo como Yago, el chico con asma de Miami, sino como alguien que había vislumbrado algo más allá, alguien con un propósito mayor. La vida que había elegido regresar apenas comenzaba, y estaba decidido a hacer que cada momento contara. Hoy, 13 años han pasado desde aquella mañana fatídica en Miami. 13 años desde que estuve al borde de la muerte y elegí regresar. Mirando hacia atrás, veo cómo cada día desde entonces ha sido una jornada de descubrimiento, crecimiento y a veces desafío. Muchas cosas han cambiado desde aquel día. Terminé la escuela secundaria, fui a la universidad y construí una carrera. Estoy en una relación de 4 años con una compañera de clase de la universidad. Alguien que creo que es la futura esposa que vi durante mi experiencia de casi muerte. La vida siguió su curso, como lo hace para todos nosotros. La vida siguió su curso, como lo hace para todos nosotros. Estos días tuve un sueño, y un ángel me habló sobre el 7 de septiembre. Creo que algo grande se avecina. Mi asma. Bueno, todavía está conmigo. Aún tengo días malos. Todavía necesito usar mi inhalador ocasionalmente. Pero mi relación con ella cambió completamente. Ya no es una carga, sino un recordatorio. Un recordatorio de la fragilidad de la vida, de la importancia de cada respiración y de la fuerza que tenemos dentro de nosotros para superar desafíos. El conocimiento y las lecciones que adquirí durante mi experiencia de casi muerte continúan moldeando mi vida diaria. Intento vivir cada día con propósito, consciente del impacto que mis acciones y palabras pueden tener en los demás. No siempre es fácil. Hay días en que me encuentro cayendo en viejos hábitos, preocupado por cosas triviales. Pero entonces, recuerdo la visión más grande que me fue mostrada, y eso me centra de nuevo. Una de las cosas más difíciles ha sido lidiar con el conocimiento del futuro que me fue mostrado. La visión de la batalla cósmica que está por venir en septiembre de 2024 nunca está lejos de mis pensamientos. A medida que esa fecha se acerca, siento una mezcla de ansiedad y expectativa. Parte de mí quiere gritar a los 4 vientos, alertar a todos sobre lo que está por venir. Pero aprendí que ese no es el camino.
Mi tarea no es asustar a las personas o convencerlas de algo que pueden no estar listas para aceptar. En cambio, mi papel es ser un faro de luz, inspirando a otros a través de mis acciones y de la manera en que vivo mi vida. Me he estado involucrando cada vez más en trabajos comunitarios y causas que promueven la bondad y la comprensión mutua. Creo que cada acto de amabilidad, cada momento de empatía, fortalece las fuerzas de la luz en esta batalla inminente. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones diarias que juntas pueden hacer una gran diferencia. A veces, me pregunto si lo que vi realmente sucederá. ¿Entendí correctamente? ¿Será que mis acciones y las acciones de otros como yo pueden cambiar el curso de los eventos? No tengo respuestas definitivas para estas preguntas. Todo lo que puedo hacer es continuar viviendo, de acuerdo con lo que he aprendido, confiando en que estoy en el camino correcto. Una cosa que aprendí es la importancia de estar presente en el momento. Aunque tengo conocimiento del futuro, no puedo vivir solo en función de él. Cada día es precioso, cada interacción es una oportunidad para esparcir luz. Mirando hacia el futuro, siento una mezcla de emociones. La aprensión, por supuesto, la magnitud de lo que está por venir es aterradora, pero también la esperanza. Esperanza de que la humanidad pueda unirse, que podamos elegir la luz sobre la oscuridad. No sé exactamente qué traerá septiembre de 2024. No sé cómo se manifestará esta batalla cósmica en nuestro mundo físico, pero sé que estaré listo para enfrentar lo que venga. No como un héroe solitario, sino como parte de una red interconectada de almas, cada una haciendo su parte para traer más luz al mundo. Mientras me preparo para lo que está por venir, recuerdo las palabras de mi mentora. Nunca estás solo. Siento esta verdad profundamente. Sea lo que sea que el futuro traiga, sé que no estoy solo en esta jornada. Y así, sigue viviendo cada día con gratitud, amor y propósito. Sigue compartiendo mi historia con aquellos que están dispuestos a escuchar, no para convencer, sino para inspirar. Sigue trabajando en mí mismo, buscando ser la mejor versión de mí que puedo ser. La experiencia de casi muerte que tuve a los 17 años fue solo el comienzo. La verdadera jornada ha sido cada día desde entonces, y continuará en los días, meses y años que vendrán. Estoy ansioso, aunque un poco aprensivo por ver lo que el futuro depara, pero sobre todo estoy agradecido. Agradecido por esta segunda oportunidad en la vida, agradecido por el conocimiento que me ha sido dado, y agradecido por la oportunidad de hacer la diferencia por pequeña que sea. El futuro puede ser incierto, pero una cosa es cierta. Cada respiración es un regalo, cada momento es una oportunidad, y cada uno de nosotros tiene el poder de ser una luz en la oscuridad. Y es con este pensamiento que enfrento cada nuevo día, listo para lo que venga.